El doctor Rea Mendoza es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara. Realizó una especialidad en cirugía general en el Hospital Civil de Guadalajara. Tiene también un adiestramiento o especialidad en cirugía laparoscópica por el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Tiene también cirugía cardiotorácica y adiestramiento en cirugía vascular. Tiene un programa de entrenamiento internacional en cirugía de tórax y mínima invasión en el Hospital Pulmonar de Shanghái. Cuenta con adiestramiento en cirugía oncológica torácica y también tiene adiestramiento en cirugía robótica con el programa de entrenamiento de Da Vinci. Y tiene también la certificación en cirugía robótica por diferentes instituciones. Actualmente tiene la alta especialidad en cirugía oncológica torácica en el INCOR. Doctor, muchísimas gracias por atendernos a la solicitud y le cedo el uso de la palabra. Ok, bueno, pues entonces voy a hablar de lo que es el tema de la hiperhidrosis. A lo mejor pueden decir, oye, pues ¿qué hace un cirujano torácico, robótico, oncológico y sabe que tantas cosas, pues viendo un tema de sudor, ¿no? Suena medio como que no van claro, pero pues desafortunadamente así lo es. Entonces, ahorita les voy a explicar el por qué. Eh, la hiperhidrosis primaria o la hiperhidrosis, pues es un término técnico que se le da a la sudoración excesiva. La sudoración excesiva, tiene que diferenciarse de lo que es el sudor normal. El sudor normal es una cosa y la hiperhidrosis es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí el tema está que sabiendo eso, hay que determinar por qué pasa la hiperhidrosis y por qué aquí dice, pues, la enfermedad incomprendida, ¿no? Esta hiperhidrosis o sudoración anormal, pues sucede principalmente en manos, en axilas, en, en la cara, en el cráneo y en la planta de los pies. Y pues es una cuestión patológica. Muchas veces cuando más o menos se sabe qué es, perdón, cuando más o menos se sabe que se tiene esta sudoración, a veces pues ahora sí en el ambiente social o en el mismo ambiente médico, pues se cree que es un problema estético, que es un problema que no pasa nada, ¿no? Y no, pues nadie se va a morir por hiperhidrosis o ni siquiera se sabe que es una enfermedad, ¿no? Entonces aquí el tema está en que, pues sí lo es una enfermedad que está en el Código Internacional de Enfermedades, en el CIE-10 o en el CIE-D, en el cual pues sí genera problemas a las personas afectadas, ¿no? También hay severidad, esta severidad puede ser pues inhabilitante o mandar a una persona a cuadros de depresión mayor, a crisis de ansiedad generalizada, potenciar pues distimias y cuestiones en el mundo emocional o en el mundo de la psicología o ya los más graves, ya cuestiones psiquiátricas, ¿no? Que genera este problema. Pero casi siempre el principal problema pues es la inhabilitación social y la inhabilitación laboral, ¿no? Que pues las manos, todo lo que te moja, o el cráneo o las axilas, pues no pueden estar de manera normal o cotidiana, haciendo sus funciones pues de trabajo o simplemente pues convivir, ¿no? Entonces, esta es la problemática de la hiperhidrosis. Y también, pues, es un problema que no es muy prevalente y no le ocurre nada más al 1 o al 2% de la población en general, pero pues ya siendo millones, pues sí, ya en México, pues sí hay 3 4 millones de mexicanos afectados por este problema, ¿no? Este, bueno, dicho ya lo anterior, la hiperhidrosis, ¿qué tiene que hacer el cirujano torácico en la hiperhidrosis? ¿No? ¿Por qué? La hiperhidrosis es un tema en conjunto, junto con dermatología principalmente. ¿Por qué? Porque el origen de la hiperhidrosis se le conoce como el sudor emocional. ¿Por qué sudor emocional? Porque todo ese sudor o el sudor emocional, lo normal es cuando está una persona estresada. El ejemplo más burdo y más clásico, ir en un avión, una turbulencia, sientes que se va a caer el avión, aprietas las manos y te sudan. Entonces, cualquier eventualidad que te genere cierto tipo de ansiedad, puedes sudar, es normal.
Y eso es mediado por un sistema que se llama sistema nervioso simpático, y ese sistema nervioso simpático pues se encuentra en el tórax. Entonces ahí es la razón por la cual se involucra el cirujano torácico. Sin embargo, antes de que entre el cirujano torácico, pues lo que se debe saber es que en la hiperhidrosis primaria, este nervio pues está alterado, está hipersensible, así como un símil, como decirlo, primos hermanos, es la colitis, ¿no? Así, colitis nerviosa, o así, esto funciona más o menos igual, pero ¿qué es lo que pasa? Que está, se llama una disautonomía del nervio, o pues está hipersensible, entonces este nervio pues avienta la señal de que tiene que sudar la persona, esa señal llega a la glándula sudorípara, y pues la glándula sudorípara va a obedecer la orden de jerarquía pues, del sistema nervioso, ¿no? Entonces la persona desde que se despierta empieza a sudar, se puede quitar, se puede volver a iniciar la sudoración y pues ahí se la llevan. Esto ocurre desde chiquitos, empieza desde que está chiquita las personas, puede ser desde recién nacidos, 2, 3, 4, 5, 6 años, pero ocurre, ¿no? Desde edad temprana y se potencializa ya cuando ya están los niños en la primaria y ya están en etapas ya un poco más, que ya son más conscientes de sí mismos y se identifican y los papás lo notan, ¿no? Pero como les comentaba, a veces creen que, pues, que es un tema X, por llamarlo así, ¿no? Entonces, aquí es donde sucede el problema de la hiperhidrosis. Ya cuando se detecta, el tratamiento o los tratamientos principalmente pues van enfocados a la glándula sudorípara, que en este caso puede ser axilas, cráneo, manos, palmas de los pies. Y pues, ¿qué es lo más común que se puede poner uno? Pues cremas, ¿no? Desodorantes, lociones, que ayuden a quitar la sudoración. Esos tratamientos, si el paciente tiene una hiperhidrosis muy severa que lo inhabilite, pues no le van a funcionar, ¿verdad? Entonces de ahí tiene que brincar a otro tratamiento. El tratamiento que en este caso es el Botox o la toxina botulínica. ¿Qué tiene que ver la toxina botulínica? Que el neurotransmisor es la acetilcolina y por esos términos bioquímicos, pues el Botox implica en un candado para que no llegue el neurotransmisor y pues evitar la sudoración. Pero ¿qué pasa también? Que en la mayoría de los casos severos no funcionan. El Botox se puede aplicar en manos, en pies, en axilas, en cráneo. Y una de las características del Botox también es de que si funciona parcialmente, es un tratamiento temporal, es un tratamiento que duele mucho. Realmente tienes que anestesiar al paciente para ponerlo de manera efectiva, una sedación muy profunda, pero al final de cuentas es difícil, ¿no? Y aparte, pues en términos económicos implica también un gasto. Este, Sin embargo, ahorita vamos a entrar todavía a un callejón más tenebroso en este problema de la hiperhidrosis, ¿no? Ahora, otros tratamientos también que existen dermatológicos, yo no soy dermatólogo, pero a mí me tocan todos estos pacientes y cuando yo decido qué paciente se va a tratar conmigo, tengo que identificar si ya se trató con pues, todos los diferentes tratamientos. Otro tratamiento es un láser que se llama Miradrag, que literal es como pues, un mecanismo como si fuera la depilación láser, igual tiene ese mismo efecto para destruir las glándulas sudoríparas. Su mayor efectividad es en axilas, pero también se pone rebelde. Otro tratamiento que existe es la iontoforesis. La iontoforesis es meter las manos literal en agua, se aplica una maquinita que tiene un voltaje y es darse toques, ¿verdad? Al principio se empiezan con 15 minutos y al final los pacientes me refieren que pasan 2, 3 horas con las manos en el agua y les dura 3 días el efecto y vuelven a sudar. Esos son los tratamientos principales, ¿verdad? Desde las cremas a base de aluminio y estos tres que les platiqué. A veces se puede involucrar el tema psicológico, pero ya eso, la verdad, no funciona. Este, a veces intentan tratamientos alternativos que no, son puros nervios, esas son casi siempre los comentarios en base a desconocimiento, a desinformación de la patología, de que pues casi gente que yo he conocido, pacientes, cientos de pacientes que he tratado de esto, desde que les dan tratamientos para
antipsicóticos, como si dieran alucinaciones, retiros espirituales, tés, un montón de cosas que pues al final de cuentas no funcionan. Y aquí es donde entra el callejón oscuro o lo tenebroso de este problema. La hiperhidrosis es de las patologías más difíciles de tratar, de las más difíciles. ¿Por qué? Porque muchos tratamientos de este tipo no son efectivos y conllevan también a ciertos efectos colaterales. Cuando un paciente suda por hiperhidrosis, si tú le bloqueas la sudoración, el cuerpo va a intentar sudar por otro lado y a eso se le llama sudor compensatorio y eso te puede pasar con cualquier tratamiento, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, pues, con los años, les hablo de hace 50 años, pues descubrieron que pues el nervio este que les platico simpático era pues de las causas y cortándolo pues se terminaba el problema, ¿no? Cortabas el nervio y dejaba al paciente de sudar. Y pues dices, no, pues ahora sí ya encontramos el hilo negro, ya sabemos cómo se cura la hiperhidrosis haciendo una cirugía, que es destruir el nervio, cortarlo, literal, como un cable de luz que ves ahí y dices, este me está generando el problema, lo corto. Gracias a Dios no tiene casi repercusión en lo demás y deja uno de sudar. Pero, ¿qué pasa? Que el paciente presenta sudor compensatorio, empieza a sudar de forma descontrolada de pecho, de abdomen, de los glúteos, de las piernas, pero de una manera descontrolada. Entonces, pues decías, híjole, pues encontramos ya un tratamiento, los otros no me lo quitan y el tratamiento que más funciona puede ser contraproducente y traer más problemas, pues ya como que a veces dices, pacientes que tienen este problema, la verdad, es una pesadilla, es un infierno para ellos el no encontrar una solución. Y ahí es donde entra, yo creo, sin tanta ciencia o sin tanto tecnicismo, más que nada, el comprender esta enfermedad o este padecimiento, que es, la hiperhidrosis es un padecimiento que involucra el sistema nervioso, simpático, es difícil de tratar. Primero hay que tratarlo de forma dermatológica y después ver qué onda con la cirugía. Entonces aquí ya es donde entro o donde entran las nuevas este, configuraciones que se le ha dado al tratamiento para contrarrestar pues, los efectos colaterales, ¿no? Este, ¿En qué consiste eso? Entonces les había platicado aquí con esta diapositiva que aquí les dejé, que si ya la estuvieron analizando, pues donde se ve el T1, T2, T3, aquí los números, la técnica tradicional de la cirugía, pues es cortar el nervio. Tú lo cortas desde uno, o sea, si alguien va a hacer la cirugía que no sepa qué onda y dice, pues, ¿sabes qué? Tengo un paciente que tiene hiperhidrosis, no lo sé hacer, se ve fácil, pues nomás es cortar el nervio, lo lees ahí en internet rápido y sin información básica, pues ahí te va a salir, corta los nervios, entonces era cortar del uno 2 3 4 hasta el 5 o del 2 3 4 dependiendo dónde suden, porque casi siempre, si tú cortas en el 2 dejas de sudar del cráneo, si cortas en el 3 de las manos y del cráneo, si cortas en el 3 en las manos, si cortas en el 4 en las manos y axilas, y en el 5 en axilas y manos. Entonces, sí ves, tienes varias opciones de corte. Sin embargo, ya se sabe que si tú cortas el nervio entre más te acercas al uno, ahí sí puedes encontrar efectos colaterales indeseables. Uno de ellos es un sudor compensatorio agresivo. Literal, los pacientes, a mí me han hablado muchos pacientes a ver si yo los puedo arreglar, donde literal parece que se meten a nadar a una alberca y salen con la ropa puesta, así que se metieron a nadar con la ropa y así mojado. He tenido pacientes al grado que me han dicho que han pensado en el suicidio por este tema, ¿no? Así, literal, y sí pasa. Y la otra, que se les puede caer el párpado del ojo o les puede dar una bradicardia y terminan en marcapaso los pacientes. Entonces, acercarte al ganglio estrellado, pues la verdad ya no es opción. Entonces, se empezó a ver de que si tú te bajabas y cortabas más bajo, como al nivel 4 pues empezabas a limitar ese tipo de, este, de efectos colaterales. Y pues se empezó a cortar y entonces se empezó a ver también que o a alguien se le ocurrió, pues oye, y si pasa el sudor compensatorio y ponemos unos clips en vez de cortar y si pasara los quitamos y pues empezó a hacer eso y empezó a funcionar, ¿verdad? También se empezó a ver de que a algunos pacientes les quitaban el clip
y podían restablecerse o se revertía el procedimiento si tenían un efecto colateral indeseable. Aparte de que manipulas mucho menos el nervio, no lo lastimas tanto. Entonces ya realmente en las grandes ligas, por ejemplo, como el doctor Diego González Rivas, que es uno de los cirujanos torácicos top a nivel mundial, y otros médicos igual lo hacen así, ¿no? Y operan gente famosa que tiene este problema a sabiendas de que pues es la mejor opción que tienen los pacientes, ¿verdad? De decir, oye, ¿sabes qué? Estamos ante a un padecimiento rebelde, un padecimiento difícil, que es un fantasma porque a veces es incomprendido por los mismos familiares del paciente o incomprendido a veces por algunos médicos que a veces hasta dicen, no, es lo estético, eso es lo estético, no, lo estético no tiene nada, ¿verdad? Entonces ahí tienes que elegir tú la mejor estrategia de tratamiento para el paciente. ¿Y cuál es? El que lo ponga en menor riesgo, en el que digas, ¿sabes qué? Te voy a bloquear el sudor, tu cuerpo va a intentar sudar por otro lado, hay que hacer lo que menos te genere ese problema y que más efectividad tenga, ¿verdad? Entonces, esta es la técnica del clip, donde se hace es poner clips en el nervio, a nivel del 5-4, que es casi siempre para lo de las manos, que es el que más genera problemas. Y ahorita voy a tocar otros temas cuando es para cráneo, que también se puede poner en el 3, pero ahí sí es más riesgoso porque puedes tener más sudor compensatorio. Y si entre más te acercas al uno, más sudor compensatorio. Entre más te alejas, menos sudor compensatorio. Y poner los clips. ¿Qué hay con los clips? Que es más difícil ponerlos. Tienes que hacer una buena disección del nervio, porque si a veces puede quedarte, ahora sí como se dice, mocho incompleto, y casi siempre la zona estratégica donde tú lo pones se atraviesan las venas intercostales supremas. Entonces, también si no tienes mucha experiencia, te da frío ahí picarle porque un sangrado en esas venas es una complicación seria, ¿no? Entonces, eh, no te la ponen tan fácil, pero pues esto es el tratamiento que se ha visto que les ha funcionado a los pacientes. Ahora, ¿cuál es otra traba que existe para llevar a cabo esto? Ya pasamos la barrera de que, ok, ya sabemos que la hiperhidrosis es un problema médico, es un problema difícil de tratar, ya intentamos tratamientos dermatológicos, no funcionaron, ya nos dijeron que la cirugía, pues ok, pero pues no, suena crítico, ¿no? Una cirugía de tórax, que cómo me tiene que hacer entrar al tórax, desinflarme el pulmón, bilateral al mismo tiempo, anestesiado, y pues al paciente siente una losa encima y dice, no, esto es una locura, ¿no? Casi, casi se imaginan como si fuera un sacrificio azteca, pero no, realmente ya la cirugía torácica, pues la mínima invasión en tórax desde el 2015 empezó a revolucionarse, realmente tiene como desde el 2023 a la fecha, o 22, de que ya es un estándar, ya difícilmente una cirugía torácica se hace abierta de cualquier tipo, cáncer pulmonar, problemas infecciosos, ya en los centros especializados las incisiones son de 1 o 2 centímetros, 3 máximo, y ya todas las cirugías es así. Aquí como en esta cirugía no tocas el pulmón, pues literal el paciente se recupera muy rápido. Por darles un ejemplo, un paciente de cáncer pulmonar que le hace resección pulmonar completa, una cirugía más agresiva, los damos de alta en 1 o 2 días. Entonces el paciente de hiperhidrosis, pues no, ¿verdad? Los damos de alta como ven estos pacientes que están, pues, aquí ya a las 2 horas de la cirugía, listos para irse a su casa con el tema resuelto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una cirugía donde pues sí conlleva una anestesia general. Sin embargo, los riesgos de anestesia pues se tienen que ver de manera objetiva. Sí, una cirugía es un riesgo, sí, lo sabemos, pero existen ya clasificaciones, ¿no? Tú estimas, sacas los cálculos y siempre los cálculos de riesgo que te salen usando diferentes métodos, pues te salen menos del 1% de los riesgos, ¿no? Y algunos te salen 0% de mortalidad en el tratamiento de la cirugía, pero sí tienes que evaluar bien al paciente, tienes que ver que pues sea un paciente relativamente sano, ¿no? Y más el paciente de hiperhidrosis, que son pacientes jóvenes que pues realmente no tienen ningún comórbido. Hay pacientes que pueden tener problemas asociados que sí les genera hiperhidrosis, que se le conoce como hiperhidrosis secundaria, ese es otro tema diferente, pero el más común es
el hipertiroidismo. Y a otras enfermedades que te pueden causar hiperhidrosis, pues es el cáncer, tuberculosis, pues cosas que el sudor es lo de menos, ¿no? Lo demás es, o sea, son ni al caso. O sea, por lógica, pues un cáncer lo menos que te vas a preocupar es porque sudes, ¿no? Entonces, aquí estos pacientes pues son relativamente jóvenes, les va muy bien la cirugía dura media hora y ahorita actualmente estamos haciendo esta cirugía con el robot Da Vinci que todavía te da un poquito más de beneficios técnicos. Realmente en esta cirugía no conlleva tanto beneficio, pero pues ya la norma va siendo así, ¿no? Ya la cirugía robótica actualmente pues también está siendo ya una realidad que en unos 2, 3 años pues va a ser la norma, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando los tratamos, les hacemos su cirugía, sí han demostrado con la evidencia científica asociado con eso y en mi práctica que sí les disminuye el sudor compensatorio. Yo en mi práctica no he tenido ni un paciente que me solicite que le retire el... Y yo opero de estos pacientes de 5 a 10 pacientes por mes. Tengo 6 años operando, pero pacientes de toda la República Mexicana y han venido de otros países a operarse. Algunos me los he traído a Colima, otros pues en Guadalajara. Y de esos cientos de pacientes que he operado, ninguno me ha pedido que le quite el clip y ninguno me ha desarrollado un sudor compensatorio agresivo siguiendo estas pautas, ¿no? Obviamente, sí se presenta el sudor compensatorio. Entonces aquí, cerrando este tema, es de que la cirugía pues es una opción real siempre y cuando el paciente ya haya optado por otros tratamientos. En realidad el paciente debe de optar por otros tratamientos y si ya no funcionaron, van a la cirugía, pero siguiendo estas reglas donde el objetivo es generarle el menor daño al paciente, ¿no? Aquí se sigue todo principio médico, no nocere, no dañar al paciente y más en un tema de este tipo, porque son temas muy delicados, donde tú le puedes dar en la torre a un paciente si aplicas mal una técnica quirúrgica, ¿no? No que se te muera el paciente no se te va a morir de hiperhidrosis, de la cirugía. El paciente le puedes llegar a arruinar la vida si le haces una mala técnica quirúrgica o le aplicas algún método irreversible, ¿no? Y ese es el tema, eso es lo crítico y por eso no es como dice el dicho de enchilame otra este tipo de tratamiento. O sea, son pacientes fáciles, sí, para operarlos, pero su manejo son pacientes psicológicos, pacientes que ya manejan cierto grado de ansiedad, pacientes que hay que darle seguimiento, platicarles, estar en contacto con ellos y después de la cirugía les genera cierto tipo de estrés porque también hay un fenómeno que se llama sudor fantasma, que el paciente está acostumbrado a sudar y de repente sienten que quieren sudar y no sudan y creen que van a sudar y les entra la idea de que y si sudo y toda esa avalancha de pensamientos negativos y hay que ayudarles también, o sea, hay que conocer bien este tipo de patología para poder darle un tratamiento efectivo al paciente. Y los familiares o las personas afectadas saben de lo que hablo, de los pacientes que realmente han tenido contacto cercano o un familiar muy cercano con hiperhidrosis. Este, es un tema, pues, la verdad, si se aborda de manera muy concreta hay mucha paja. Siento que esto es lo básico que se debe de saber realmente, pues que la hiperhidrosis es un padecimiento médico y las dos disciplinas iniciales es o dermatología, primero dermatología, no funciona, cirugía de tórax, ¿no? Pero en la cirugía la información es saber esto, no nomás es operar y ya y cortar el nervio, o sea, es saber todas las consecuencias que puede haber si tú eliges una mala técnica. La cirugía realmente no conlleva mayor riesgo, son riesgos menores, es rápida, es ambulatoria, en una semana se recupera el paciente, el mismo día se da de alta y las cicatrices pues son dos incisiones una de cada lado, o sea, técnicamente pues no conlleva mayor problema para el paciente. Ahorita voy a parar aquí esta presentación, tengo videos de cirugías, de robot, de VATS normal en escenarios difíciles, pero creo que todo eso se saldría del tema inicial, ¿no? Porque voy a platicarle que a veces salen casos técnicos difíciles, que traen más cosas y hay que resolverlos ahí en el momento, o otros detalles, pero creo que saldrían fuera del objetivo de esta plática, ¿no?
Este, no sé, ahorita pues fue una plática algo rápida. Yo creo que a lo mejor aquí van a surgir algunas preguntas que yo creo que ahí es donde se puede aclarar todo este tema. Sí, claro. Sin duda es un tema muy interesante que ya desde cuando queríamos saber un poquito sobre esto, pero nos dimos la oportunidad de invitarlo en tiempo y forma. Le voy a Gracias. dar lectura en YouTube. Dice, frente a la gran cantidad de tratamientos disponibles, cremas, botox, láser, ¿cómo se decide cuál es el adecuado para cada paciente? No existe el adecuado. El inicial es o dermatológico, puedes iniciar Botox o puedes iniciar cremas, más bien el que el paciente ahora sí tenga el presupuesto, ¿verdad? Porque el Botox cuesta caro. Realmente lo ideal es, ponme Botox, pero sí nos sale barato. Y también no es así que cualquiera te lo ponga. Tiene que ser alguien que tenga experiencia en el tema del manejo del Botox. Simplemente la clave es que te tienen que sedar o anestesiar para que te lo pongan bien, porque si no lo hacen, te están picando y son muchísimas inyecciones, duele, así duele, pero sabroso. Y casi por eso no te lo ponen bien, porque, y ahí pues desde ahí empiezas, ¿no? Pero casi lo normal es empezar con las cremas, pero pues es literal, ahora sí, aquí también para no meterme o aterrizarlo al lenguaje coloquial, depende del sapo la pedrada, o sea, si ves que suda a chorros, si le hacen así y es intolerable, o sea, el tratamiento puedes intentar el que quieras primero y si no funciona, pues ver la cirugía. Ahora sí, en términos médicos, ¿cómo se considera un fracaso de tratamiento? Si te aplican cualquier tratamiento de ese tipo, si en un mes te recidiva, ya es fracaso de tratamiento, ¿verdad? Si te funciona un tratamiento con Botox, pues dura 7 meses o 6, pero cada vez se va cortando. Cuando llegue ese corte, ya es cuando debes de pensar, porque va a llegar, tarde que temprano va a llegar que ya el Botox no va a hacer efecto. Pues pueden ser años. Entonces, esa es una opción, ¿verdad? No todos los pacientes son para cirugía, pero Ok. sí elegir el tratamiento adecuado no existe una regla y es más verlo con el dermatólogo y ver con el paciente. También se me olvidó decirles, hay otro medicamento que es oral, que se llama oxibutinina, la oxibutinina también es un anticolinérgico que se les da a los pacientes comúnmente para incontinencia urinaria, pero en dosis bajas. También bloquea la acetilcolina y dejan de sudar, pero puede tener efectos también colaterales y estar tomando medicamento oral de por vida, pues también está. Y también la hiperhidrosis en general, cuando empieza a quitarse es como a los 60 años de edad. Ok. Sí, yo recuerdo un alumno que traía unas toallas, porque cada que escribía sudaba muchísimo. Entonces, sí, o sea, es algo muy habitual. Gracias. Le voy a seguir dando continuidad a las preguntas. ¿Qué exámenes o criterios se consideran indispensables para confirmar que un paciente con hiperhidrosis es candidato quirúrgico seguro para este tipo de procedimiento? Bueno, aquí hay que dividir bien. No sé si se refiere a que el paciente sea operable. Una cosa es que el paciente sea operable. Tú dices, pues tienes que operar. Ok, sí, hay que operarlo. ¿Se puede operar el paciente? Yo no sé si se refieren a eso, yo creo que no, porque eso es en toda la cirugía. Dices, bueno, sí, se tiene que operar, pero pues el paciente tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tiene EPOC y dices, no, pues los riesgos son bien altos y riesgo-beneficio, pues no, ¿verdad? No te operas. Pero la enfermedad sí se debe de operar. Pero si es de la otra forma, ¿cuándo decidir cuándo vas a operar a un paciente? Es hay un índice de severidad que se llama el índice de severidad de la hiperhidrosis, es ahora sí de autopercepción del paciente. Si el paciente percibe que no puede, o sea, que suda ahí de manera moderada, pero que no puede, lo limita, lo inhabilita, lo reprime, no puede avanzar, un adolescente que está en su formación de carácter, de que uno sabe que en la vida para salir adelante tienes que ser extrovertido y ahí te pega y te autolimita y te hace introvertido, ¿no? Ya no hablas esto y ya te empieza a reprimir, pues ahí dices, no, pues ¿sabes qué? Tienes que ver esa esfera, tienes que ver ese cuadro, porque si no lo ves, pues ahí te vas y a lo mejor alguien que era un potencial quedó ahí encapsulado. ¿Y por qué? Por una hiperhidrosis. Entonces, ahí la autopercepción del paciente es lo que te lleva a llevarlo. Hay otros criterios diagnósticos
Este, primero, para no entrar en tanto rollo, pues es una hiperhidrosis secundaria, que sea por cáncer, tuberculosis, problemas de tiroides, pues va a haber otras manifestaciones que vas a decir, no, pues no, o sea, hasta el taquero sabe, ¿no? No, pues eso trae otra cosa, ¿no? El paciente con un cáncer, cosas así, pues no, clínicamente hablando. Casi el paciente de hiperhidrosis, pues es un paciente sano, que pues le suben las manos y todo el problema es abstracto, nomás que le suben las manos o la cara de manera anormal, ¿verdad? A veces les afecta tanto que la gente los ve y les dice, oye, ¿por qué estás sudando? Y hasta la carrilla, el bullying, o sea, es un tema de ese tipo. Entonces tú cuando quieres confirmar el diagnóstico, si hay criterios clínicos, que uno de ellos o los principales son que empiezan desde chiquitos, el sudor es en el día, casi siempre se quita cuando duermes y otro es de que tengas más de 6 meses con la sudoración, ¿verdad? Ese es criterio clínico. De hecho, hay un problema con las aseguradoras porque es un padecimiento de diagnóstico clínico, de criterio, fácil. La verdad, el diagnóstico es fácil. Nada más hay que saber del tema. Y la otra es que los seguros, pues como no les demuestras por qué, no, pues no te lo aceptan, ¿no? Entonces hay ya otros métodos diagnósticos, hay un diagnóstico bien sencillo, que es poner avena con isodine, te lo pones y se pinta bien los puntos de sudoración, se llama test de Minor y ese es validado. Otro de que te pones pues las toallitas y las pones en una báscula y cierta medida, pero esos casi ni se usan. El test de Minor y clínico y ya el test psicológico, ¿verdad? Puedes llevarlo muy profundo y ir al psicólogo y hacer diagnósticos psicológicos del DSM y todo eso, pero pues ya si no te quieres profundizar tanto, simplemente que el papá o el afectado, no, pues sí me afecta. El que le afecta, yo he tenido pacientes que me hablan llorando. ¿Verdad? Iniciamos la plática y llorando, así de que es que ya no aguanto y nadie me entiende y esto, pacientes que he tenido que han dejado estudios, o sea, es una pesadilla, esto es un infierno para ellos. Y entonces así es como tú haces el diagnóstico. Entonces, siempre que pasa, lo primero que hacen es ir al dermatólogo y a veces cierto grupo de pacientes ahí ya quedan, se les resuelve el problema y listo. Pero si pasa un mes y no funciona el tratamiento, el siguiente paso es la cirugía. Y el paciente lo va a buscar, lo buscan. Por eso opero mucho paciente, porque lo buscan. Es una desesperación tal que empiezan a investigar ya con la inteligencia artificial, las redes, la publicidad, todo, pues dan en el clavo, ¿no? Entonces ahí es donde no es tan difícil ya, como antes, hacer un diagnóstico de estos. Sí, gracias. Va de la mano la siguiente pregunta. ¿A qué edad se podrían operar? Los pacientes se pueden operar desde edad pediátrica, desde los 6 años, que están en la primaria, que ya les afecta. Obviamente eso hay que verlo con el equipo de pediatría, pero desde esa edad se pueden operar. Se han operado hasta más chicos, porque, por ejemplo, te voy a decir cómo llegué yo a eso. Esto es hereditario en el 50% de los casos, ¿verdad? El 50% no, es ya una marca registrada del ser humano, pero pues te ocurre en el 2%. Y si ya tienes un antecedente, pues el 50% de probabilidades que lo tengas, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes que yo opero lo hacen como conejillos de indias, de que no, es que mi hijo tiene, oiga, que mi hijo tiene y está bien chiquito, no tiene ni un año y ya suda, o sea, veo que le sudan los piecitos y todo. Entonces, ya cuando yo empecé a ver todo ese tema y empecé a involucrarme más, pues sí empecé a darme cuenta de las indicaciones del pediátrico y pues sí puede ser desde chiquito, pero también dices, dale chance, porque a lo mejor en la adolescencia con el acomodo hormonal puede estabilizarse un poco o explota, ¿no? Y ya ahí casi siempre yo les digo que la edad ideal es en la adolescencia, porque también se tiene registrado que entre más chico, o sea, ya el paciente que no le fue bien, porque el que le va bien con una crema se soluciona rápido y no evoluciona un problema grave, ¿no? De hecho, ni a lo mejor ni se enteran de que era un problema delicado, porque se le solucionó con una crema. Ya que el del Botox, pues ya igual, ya sabe que, ay, pues, estuvo difícil. Pero ya el que llega a la cirugía es porque es una pesadilla su tratamiento. Entonces, cuando todos los que están ahí se sabe de que entre más chicos los opera les va mejor también en efectos colaterales. Sin embargo, pues hay que hacer las técnicas adecuadas. No, le di mucho rollo a la pregunta, pero porque es así, no es así
tan lineal la respuesta, ¿no? Como otro tipo de enfermedades. Ok, gracias. También encontramos aquí otra pregunta. Dice, en mi caso tengo hiperhidrosis genial facial unilateral y me empezó después de la vacuna COVID. ¿Eso puede ser como desencadenante para la hidrosis? Sí, ahí se le llamaría hiperhidrosis secundaria, pero ahora sí, como dice, le hace como pato, se ve como pato, canta como pato. Si te vacunaron y empezó eso, sí hay muchos efectos colaterales indeseables de las vacunas. Es un tema, ahora sí, hasta teorías de la conspiración. La vacuna es una realidad que sí funcionó, ¿verdad? Ayudó a erradicar este problema, o no a erradicarlo, sino a hacerlo ya leve, que no se muera la gente de esto, pero fue tan emergente que muchos temas no se ajustaron y sí generó muchos problemas de efectos colaterales que se quisieron ocultar. Entonces ya son otros temas de otro tipo, ¿no? Pero al final de cuentas sí, la vacuna sí generó no nomás hiperhidrosis, otros tipos de efectos colaterales, pero sí se pudo haber generado. Pero ¿qué puede pasar si el paciente tiene hiperhidrosis secundaria de este tipo o por tiroides, ¿no? Que también los de tiroides a veces sudan, la cirugía sí les ayuda. Aquí va a ser imposible, en este caso, relacionarlo, ¿verdad? Pero por sentido común y por lo que uno sabe de las vacunas y eso, pues si te pasó después de eso, pues no hay de otra. Pero Sí. lo que sí, sí se puede tratar tanto de manera dermatológica o con cirugía y va a tener probabilidades de controlar el problema. No, pues les agradezco y una disculpa por pues toda la problemática que tuve aquí, pero pues así es esto, ¿no? Y cualquier duda, hay mucha información en internet validada, y el tema se llama hiperhidrosis primaria, así búsquenlo. Y ya con eso van a saber muchas cosas. Ok, muchísimas gracias. Estaremos ahí en contacto con usted. Vale, que tengan excelente tarde. Gracias, hasta luego.